Endocitosis. Consiste en la ingestión de macromoléculas y partículas mediante invaginación de pequeñas regiones de membrana que luego se estrangularán formando una nueva vesícula intercelular. Endocitosis mediada por receptores. En la endocitosis mediada por receptores, las sustancias que serán transportadas al interior de la célula deben primero acoplarse a las moléculas receptoras específicas. Los receptores se encuentran concentrados en zonas particulares de la membrana o se agrupan después de haberse unido a las moléculas que serán transportadas. Cuando las depresiones están llenas de receptores, por ejemplo clatrina, con sus moléculas específicas unidas, se ahuecan y se cierran formando una vesícula. La endocitosis permite la incorporación de macromoléculas o proteínas específicas tras la unión de proteínas receptoras de la membrana plasmática, proceso denominado endocitosis mediante por receptores. Se incorporan así las células, hormonas, proteínas, colesterol e incluso ciertos virus y toxinas bacterianas. Los distintos tipos de células poseen diferentes receptores y por ello ingresan diferentes macrófagos mediante este proceso. Transitosis es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular desde un polo al otro de la célula. Implica el doble proceso endocitosis y exocitosis. Es propio de células endoteliales que constituyen los capilares sanguíneos, transportándose así las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean los capilares. Transitosis. La transitosis es el transporte de cargas, macromoléculas, inmunoglobulinas, vitaminas, iones, etc., incorporados en las vesículas en las zonas de la membrana plasmática situadas en distintos lados de la célula. Este mecanismo se propuso primero en Palladay, 1950, para el transporte de las moléculas a través de las células endoteliales, donde se forman vesículas en la zona de la membrana plasmática, en contacto con la sangre, cruzan el estrecho citoplasma y se fusionan en la membrana plasmática en contacto con las láminas basales. La fagocitosis se produce del mismo modo que la pinocitosis, en grandes rasgos, excepto porque implica la participación de partículas grandes y no moléculas. Solo algunas células tienen la capacidad de realizar fagocitosis, principalmente macrófagos tisulares y algunos de los leucocitos sanguíneos. La fagocitosis se inicia cuando una partícula, como una bacteria, una célula muerta o un resto de tejido, se une a los receptores de superficie de los fagocitos. En caso de las bacterias, una de ellas ya suele estar unida a un anticuerpo específico frente a su organismo, y en ese anticuerpo, el que se une a los receptores de fagocitosis, arrastrando consigo a la bacteria. La fagocitosis se produce en las etapas siguientes. 1. Los receptores de la membrana celular se unen a los ligandos de superficie de la partícula. 2. La zona de la membrana alrededor de los puntos de unión se invagina hacia afuera en una fracción de segundo para rodear a toda la partícula, y después cada vez más receptores de membrana se unen a los ligandos de la partícula. Todo esto ocurre bruscamente como si fuera una cremallera para formar una vesícula fagocítica cerrada. 3. La actina y otras fibras contráctiles del citoplasma rodean a la vesícula fagocítica y se contraen en torno a su borde exterior, empujando a la vesícula hacia el interior. 4. Las proteínas contráctiles contraen el eje de la vesícula de forma tan compleja que ésta se separa de la membrana celular, dejando a la vesícula en el interior de la célula del mismo modo que se forman las vesículas de pinocitosis. Fagocitosis. En la fagocitosis se da el transporte de sustancias sólidas o partículas de gran tamaño. En la entrada de sustancias, el contacto entre la membrana plasmática y una partícula sólida induce la formación de prolongaciones celulares, pseudópodos, lobópodos o alguna otra variación, que envuelven la partícula englobándola en una vesícula. Luego uno o varios lisosomas se fusionan con la misma y vacían sus enzimas hidrolíticas en el interior. La fagocitosis también se puede dar en el sentido contrario, cuando una célula se deshace de un sólido, como por ejemplo la salida de cristales en muchas células vegetales. Cuando son solamente porciones de líquido, las capturadas se denomina pinocitosis. Pinocitosis. La pinocitosis es un proceso biológico que permite a determinadas células y organismos unicelulares obtener líquidos orgánicos del exterior para alimentarse o para otro fin.
La endocitosis es la captación de material del espacio extracelular por la invaginación de la membrana plasmática, con desprendimiento hacia el interior de la célula de una vesícula que contiene líquido con posibles moléculas disueltas o partículas sólidas en suspensión. La pinocitosis es, junto a la fagocitosis, una modalidad de endocitosis. Puede describirse como la endocitosis de porciones líquidas. Se puede observar en la célula especializada en función nutritiva, por ejemplo, la mucosa intestinal. En esta, la membrana se repliega creando una vesícula pinocítica y que de esta manera, como las grasas, que son insolubles, pasan por la luz del intestino al torrente sanguíneo. Un tipo de células en las cuales se ha observado frecuentemente es el óvulo humano. Cuando el óvulo madura en el ovario de la mujer, se rodea de células nodrizas. Aparentemente, estas células ceden alimento disuelto al óvulo, que los incorporan por pinocitosis. En la pinocitosis, la membrana celular se invagina formando una vesícula alrededor de líquidos del medio externo del proceso de pinocitosis. Las vesículas se originan en la superficie recubierta por creatina de la célula. Las vesículas revestidas de la creatina pasan por el citoplasma mediante invaginación. Una vez en las vesículas, en el citoplasma, el revestimiento de la creatina desaparece. Los triskeliones, formados por moléculas de creatina, pueden quedar libres en el citoplasma. Dicha vesícula se fusiona con el endosoma temprano, en la que intervienen dos proteínas, B-SNARE y T-SNARE. Posteriormente, entra en juego el endosoma tardío y la formación de lisosomas en la que se produce la digestión. En la pinocitosis se produce una acidificación gradual desde el endosoma temprano con un pH de 6, endosoma tardío con un pH de 5.5 y en los lisosomas con un pH de 3.5. Hay que recalcar que hay células en las que la pinocitosis no precisamente moléculas de creatina ni triskeliones, sino que están revestidas de otras proteínas llamadas caveolinas. Pinocitosis. La pinocitosis es un proceso que permite a determinadas células y organismos unicelulares obtener del exterior para alimentarse o para otro fin líquidos orgánicos y sustancias disueltas en estos. En la pinocitosis, la membrana celular se invagina, formando una vesícula alrededor del líquido del medio externo que será incorporado a la célula. Se puede observar en células especializadas en la función nutritiva.
Transporte anterógrado y retrógrado. Un ejemplo claro de este tipo de transporte es el transporte axónico. El transporte axónico se transporta sustancias y estructuras dentro del axón. En este transporte es especial para todas las funciones neuronales y cumple un papel decisivo para las funciones de las terminaciones axónicas. El transporte ocurre en dos direcciones: anterógrado, que es desde el pericarión hacia la periferia, y el retrógrado, que es desde la periferia hacia el pericarión. En el transporte anterógrado se distingue en un transporte rápido y un transporte lento. La cinesina, una proteína asociada a los microtúbulos que consumen ATP, constituyendo el motor del transporte anterógrado rápido. Por un lado se une con una vesícula que tiene un ser transportador y por otro se fija un microtúbulo de la unión de las moléculas con la pared del microtúbulo. Sufre cambio cíclico, lo cual mueve a la vesícula hacia el extremo del microtúbulo. El transporte retrógrado se distingue por determinar con un complemento rápido y otro lento. El transporte rápido depende de la proteína dineína, la cual transporta vesículas. La dineína no puede transportar su carga sola, sino para hacerlo necesita un complemento de proteína unido a los microtúbulos. Los haces de microtúbulos también desempeñan un papel importante en el crecimiento de los axones. Los axones pueden ramificarse y así sugerir colaterales axónicas. En funcionamiento del principio de la divergencia, en su extremo, los axones con frecuencia se dividen en muchas de las llamadas terminaciones axónicas, las cuales en conjunto reciben el nombre de telodendrón. En el extremo del axón siempre se forma una estructura sináptica que entra en contacto con otras neuronas. La exocitosis. La exocitosis consiste en un proceso de fusión de una vesícula secretora a la membrana plasmática, de forma que el contenido de esta vesícula es liberada al exterior de la célula. Dentro de la vesícula pueden encontrarse distintos materiales como neurotransmisores, proteínas, lípidos, enzimas, entre otros. La exocitosis se ha especializado y dividido en dos tipos. Exocitosis regulada. Es un tipo de exocitosis que se realiza solamente en células secretoras y neuronas. Estas células reciben señales y regulan el momento en que se fusionarán con la membrana plasmática. Exocitosis constitutiva. Se desarrolla en todas las células. En este tipo de exocitosis, las vesículas transportan materiales constitutivos de la membrana como lípidos y proteínas, de forma constante hacia la membrana plasmática. El proceso de la exocitosis inicia con la producción de vesículas en el aparato de Golgi, y luego el transporte de estas por el citoplasma hasta la membrana. El transporte de las vesículas depende de la distancia hacia su lugar apropiado en la membrana. Si la distancia es corta, lo realiza por difusión. Si la distancia es larga, se realizará gracias a la presencia de microtúbulos, filamentos de actina y proteínas motoras en el citoplasma celular. Los filamentos de actina y microtúbulos se asemejan a una pista por donde se dirige la vesícula, mientras que las proteínas motoras proporcionan energía para su respectivo movimiento de la vesícula. Esta energía se obtiene por medio de hidrólisis de ATP. El último paso de este proceso es la fusión de la vesícula con la membrana. La vesícula ya tiene un lugar destinado en la membrana para liberar su contenido.